Cuento de la India. Quinta parte. Resumen de lo anterior. El viejo rey Dhritarashtra tenía 3 hijos y 3 sobrinos. Al llegar a la vejez, Dhritarashtra designó para sucederlo en el trono al mayor de los sobrinos. Los hijos del rey, Duryodhana, Dusasana y Karna, disgustados por aquella decisión, urdieron un plan siniestro. Mandaron encerrar a los 3 primos y a la madre de estos en una cabaña y ordenaron incendiarla. Tanto el joven rey Yudhishthira como su madre y los 2 hermanos, Bhimasena y Arjuna, consiguieron huir del incendio y se internaron en la selva. Allí se encontraron con un gigante que comía carne humana. Este habló a Bhimasena para ofrecerle su amistad. Los monstruos. El gigante preguntó de nuevo a Bhimasena si estaba dispuesto a unirse con él y con su hermana para cazar juntos a los viajeros que cruzaban la selva, pues no quería que se escapara su presa. El príncipe, tratando de ganar tiempo, fingió interesarse por la proposición del gigantesco monstruo y preguntó también a su vez, luego de una breve pausa. Dime, ¿y pasan muchos viajeros por aquí en esta época del año? No muchos, pero en esta floresta abunda la caza de animales. Además, hay muchos árboles y arbustos que producen frutos sabrosos. Bien, y dime, ¿si yo acepto unirme a ti y a tu hermana? Preguntó preocupado Bhimasena. ¿Aceptarías también a mis compañeros? ¿Qué me contestas? ¿Cuáles compañeros? ¿Esos 3 que están durmiendo ahí? Sí, claro. Son mi madre y mis hermanos. Ellos me acompañan en el viaje. El gigante arrugó el ceño. Él y su hermana habían proyectado comerse a los 4 viajeros, y ahora uno de ellos le proponía aceptarlos como compañeros y compartir el dominio de la selva. Después de rascarse la cabeza, el monstruo dijo: Tú solo serás nuestro compañero. Nos ayudarás a matar a esos 3 y los comeremos. Esa fue la decisión que tomó el feroz gigante. Mientras tanto, la hermana del monstruo, escondida en la floresta, se impacientaba por la tardanza de su hermano. Y es que tenía mucha hambre. ¿Cómo podía ser que éste no había cazado la presa y no retornaba con ella? Era sin duda un incapaz. Un incapaz que no lograba cumplir airosamente con su tarea. ¿Cómo era posible que de 4 presas no hubiera cazado ni siquiera una? Se dirigió entonces a donde estaba su hermano encarándolo y le gritó en una lengua bárbara e incomprensible. Bhimasena comprendió que ella lo estaba incitando a la lucha, de manera que antes de que ambos se dispusieran a atacarlo, inició él el duelo. Alzó su nudoso garrote y dio tal golpe al monstruo que éste quedó tendido con el cráneo hundido. La reina Kunti, Yudhishthira y Arjuna se despertaron en ese momento y, refugiados en lo alto de una imponente estatua antigua, vieron cómo Bhimasena se libraba del monstruo. Al ver el giro que tomaban las cosas, la hermana del gigante se dio a la fuga lanzando aullidos. ¿Qué ha pasado, hermano?, dijo Yudhishthira acercándose. Se trata de esta bestia que intentaba matarnos, le dijo. ¿Y qué es? ¿Es un hombre o es un mono? No sé si era un mono o un hombre, solamente sé que este monstruo quería darse un banquete con nuestros cuerpos. Comprendo. Dime, ¿había otro ogro gigante con él? Sí, claro, una hermana. Huyó gritando en cuanto vio que su hermanito caía bajo la caricia de mi garrote. Dime, ¿y tú crees que habrá otros gigantes por aquí? Así preguntó Arjuna acercándose a sus 2 hermanos. Quizás sea mejor que nos alejemos de aquí. Así agregó la reina Kunti.
Esa mujer salvaje podría volver con otros compañeros. No creo que vuelva, respondió Bhimacena. Su hermano me aseguró que ellos dos eran los únicos dueños de la selva. Yudhishthira agregó: pues al darle muerte has hecho un gran servicio a los viajeros que deben pasar necesariamente por esta zona. Ahora creo que debemos proseguir nuestra marcha. Bebe, madre, aquí está el odre con agua limpia, dijo Bhimacena a la reina Kunti. ¿Tal vez te sientes con más ánimo? Creo que sí, hijo mío. Enseguida llegaremos al lago de aguas claras, donde llené el odre. Allí termina el bosque y empieza una verdadera pradera, le dijo. ¿Y por dónde debemos tomar para llegar más pronto?, preguntó Arjuna. Bhimacena miró a su alrededor y luego, señalando unas aves acuáticas, dijo resueltamente: creo que debemos seguir el vuelo de esas aves. Estoy seguro de que se dirigen al lago por la vía más breve. Allí podremos descansar un buen rato. De la selva a la pradera. El lago de agua límpida que Bhimacena había descubierto poco antes permitió calmar la sed y la ansiedad de los 4 fugitivos. Después de reposar un poco, reanudaron la marcha. Contribuía a alentarlos el aspecto de la floresta, que era menos salvaje a medida que los caminantes avanzaban. Los árboles disminuían, había menos matas espinosas y de vez en cuando los viajeros encontraban algún arbusto cargado de frutos silvestres. Se veían volar pájaros cantores, correr perdices y pavos, y de vez en cuando cruzaban a lo lejos algunos rebaños de elefantes. Cuando se puso el sol, los 4 viajeros estaban seguros de que no muy lejos de allí encontrarían algún lugar habitado. Se sentaron bajo la copa de una niagroda para tomar una decisión y convenir sobre lo que debía hacerse. Ante todo, era necesario no ser reconocidos. Si el pérfido Duryodhana llegaba a saber que la reina y los príncipes escapados del incendio vivían aún, seguramente los perseguiría con todos los medios a su alcance. Los vestidos regios y las sandalias doradas estaban reducidos a harapos, pero los materiales preciosos con que habían sido confeccionados podrían llamar la atención y atraer la curiosidad de la gente. Convenía, pues, deshacerse de los restos de la rica vestimenta y ponerse túnicas rústicas entretejidas de tallos y hojas de bejucos, como la de los ascetas que vivían en los bosques. Con estas vestimentas serían confundidos con penitentes vagabundos que viven de limosna. Disfrazados de aquella manera, llevarían una vida penosa, pero podían seguir abrigando la esperanza de volver a la patria si se les presentaba la ocasión. Pasaron la noche cortando flexibles tallos de bejucos, que hábilmente trenzados les sirvieron para confeccionar rústicas túnicas. Al alba del día siguiente, reanudaron la marcha y llegaron a la ribera de un río en el que un gran rebaño de pacíficos elefantes se estaba bañando. En la orilla opuesta se divisaba una cabaña. Los viajeros cruzaron el río y se presentaron al habitante de la cabaña, que era un majestuoso anciano de larga barba blanca y cabellera. Sus facciones eran regulares y su mirada dulce y serena. En cuanto vio a los caminantes, los invitó a reposar en su choza y enseguida ofreció una escudilla con arroz a cada uno. Al encontrarse en aquel lugar apacible, junto a un hombre de paz, Yudhishthira pensó por contraste en todos los que le habían hecho daño. El viejo ermitaño advirtió que alguna preocupación embargaba al joven. Lo miró largamente y luego le preguntó: «Dime, joven, algo te preocupa, ¿verdad?» La verdad, estoy algo desilusionado. Así respondió Yudhishthira con acento melancólico. Estoy desilusionado de los hombres y del cielo, ¿sabes? Ni los hombres ni el cielo premian siempre el recto proceder y el comportamiento virtuoso. Esto es lo que me entristece hondamente. Entonces el rostro del viejo se ensombreció. Escucha, amigo mío, dijo con calma. Eres
eres demasiado joven y posiblemente no sabes que la virtud más noble, aunque también la más difícil, es la de conservar la serenidad del espíritu cuando la suerte nos es adversa. En las alegrías y en los dolores, en las victorias y en las derrotas, el ánimo no debe flaquear. La esperanza no debe desaparecer. El cielo sabe el momento en que debe intervenir, aunque nosotros pretendamos urgir su ayuda o su socorro. La calma, ¿sabes?, y la serenidad de espíritu ya constituyen un premio para el hombre que sepa mantenerlas. Y para convencerte con un ejemplo, te contaré una leyenda que estoy seguro os interesará a vosotros. Verás. Había una vez un rey que se llamaba Asvapati. Este rey era rico y poderoso. Era generoso y justo, por lo que era amado por todos sus súbditos. Todos creían que este soberano debía ser feliz, pero no era así. Al contrario, ¿sabes? Se sentía infeliz porque ningún hijo llenaba de risas y gorjeos los solitarios corredores de su residencia. En vano había rogado al cielo el magnánimo Asvapati para obtener la gracia de un descendiente. Y cuando ya había perdido toda esperanza, su mujer dio a luz a una bella niña. El rey la llamó Savitri y volcó en ella todo el cariño de que su corazón era capaz. Entonces pasaron los años. Savitri era ya la más bella joven que uno pueda imaginarse. Escúchame, hija. Yo me voy poniendo viejo y es necesario que pienses en tomar esposo. De acuerdo con lo que prescribe el libro de los deberes, debes elegir tú misma el hombre que será tu compañero en la vida. Mis más fieles consejeros te acompañarán en una larga excursión. Visitarás regiones de montes y llanuras, de ríos y florestas, ciudades populosas y desiertos en que viven eremitas. Cuando hayas encontrado al hombre que será tu esposo, vuelve y dime su nombre. Savitri se inclinó en señal de obediencia y se preparó para el largo viaje indicado por su padre. Acompañada de 2 funcionarios y escoltada por varios soldados, visitó ríos sagrados, montes y llanuras, centros poblados y yermos de ascetas, y después de varias lunas, emprendió el viaje de retorno a su hogar. Cuando llegó al palacio, encontró en él a un huésped. Este era un adivino llamado Narada. Narada se hallaba presente cuando el rey Asvapati preguntó a su hija el nombre del hombre elegido. Savitri respondió: «Padre mío, sobre la cima de un monte solitario, cerca de una selva oscura, vive un ermitaño ciego que se llama Dyumatsena. Este hombre pobre fue un día rey de los salvios. Aunque justo y generoso, la suerte fue dura e injusta con él. Cuando perdió la vista, fue expulsado de sus propios dominios, ¿sabes? Ahora vive con su vieja consorte en una cabaña aislada sobre la cima del alto monte. Un hijo suyo, de nombre Satavyati, es el hombre que he elegido». «Es muy buena elección», así exclamó el adivino Narada. «Satavyati es el esposo ideal. Pero debes saber, Savitri, que ese joven morirá dentro de 1 año. Ese es su destino». Y ante aquella revelación, el buen rey Asvapati quedó verdaderamente consternado. Su hija había elegido bien, pero su felicidad duraría solamente 1 año. Entonces intentó disuadir a la joven, pero ésta respondió con firmeza: «Padre, en el mundo hay 3 acciones que no se pueden repetir. Una sola vez se designa al heredero.
Una sola vez la mujer se casa. Una sola vez se empeña la palabra. He dado la mía. He elegido a mi esposo. Sea larga o breve su vida, seré su consorte. Esta joven habla acertadamente. Así comentó el adivino Narada al retirarse. Ha tomado una decisión que responde a los dictados de su corazón, dijo. Ante la firme decisión de su hija, Asvapati impartió la orden para los preparativos de las nupcias. Poco después se inició el viaje. Cuando la comitiva llegó a la modesta cabaña de Dyumatsena, encontró al ex rey sentado sobre una estera, al pie del tronco de un árbol secular. La fiel consorte y el joven Satyavati asistían amorosamente al anciano con atenciones tales que por momentos hasta parecía que sus cuidados bastaban para sustituir la luz que el destino había arrancado de los ojos cansados del antiguo soberano. Una vez hechas las presentaciones y los homenajes, Asvapati se sentó sobre la estera junto al ex soberano, y el coloquio entre ambos fue largo y amable. Entretanto, Satyavati miraba con amorosa insistencia a la bella Savitri, y ésta sonreía complacida. Terminado el coloquio de los dos ancianos, las nupcias fueron celebradas de acuerdo con el sagrado rito, alcanzando un gran esplendor. Asvapati volvió a su palacio, y Savitri, de acuerdo con la sagrada ley que prescribe a la esposa seguir al marido, se quedó a vivir en el monte solitario. Cambió sus ricas vestiduras por otras rústicas y se adaptó a la vida sencilla de aquella cabaña de ermitaños alejados del mundo. Transcurrían apacibles y serenos los días de la pequeña familia, pero de la mente de la joven Savitri no se borraba la predicción del adivino Narada. Vivía secretamente acongojada al acercarse el término de un año. Confiando en la intervención favorable del cielo, la joven se entregó a la plegaria y al ayuno cuando faltaban 4 días para que se cumpliera el plazo fatal. Al alba del último día, habló así a su suegro. «Padre, hace un año que vivo en vuestra compañía y todavía no he bajado al pie de este alto monte. Permíteme que hoy acompañe a Satyavati para ayudarlo a recoger los frutos de la vasta selva que se extiende por todos los ámbitos del valle. Hija mía, el camino es muy fatigoso, sobre todo a la vuelta, pues la ladera del monte es muy escarpada. Tú estás muy débil por estos últimos días de ayuno y de plegaria. ¿Tú crees que podrás soportar una dura jornada y volver cargada desde allá abajo? Sí, padre, estoy segura de que podré. Obtenido el permiso, Savitri acompañó a Satyavati y juntos se internaron en la selva. El joven, ignorante de su destino, cantaba alegremente. En cambio, la joven caminaba a su lado con la congoja en el alma. Juntaron muchos frutos durante la mañana, pero a mediodía el joven sintió una opresión en el pecho. Tendido en el suelo, respiraba afanosamente. Sus fuerzas fueron debilitándose hasta que cesó en él todo movimiento. Savitri, arrodillada junto a él, presenció aquella agonía y asistió amorosamente a su joven esposo mientras éste conservó un hálito de vida. Y cuando estaba por alzarse, un enorme gigante surgió a sus espaldas. En su manaza izquierda llevaba un lazo sutil, que sujetaba firmemente con su mano mientras el extremo colgaba arrastrándose por el suelo. Savitri no se asustó por la tremenda aparición. Con entereza se dirigió al gigante y le preguntó mirándolo fijamente a los ojos. «Dime, ¿quién eres?
¿Qué quieres? ¿Qué pretendes de nosotros? Mi nombre es Jama. Vengo del reino de la muerte. He venido en busca de Satyavati. A partir de hoy, me pertenece para siempre. Y mientras esto decía, el gigante iba envolviendo con su lazo sutil los miembros del infortunado joven y extrayendo de éste el hálito vital. Sin el espíritu, el cuerpo de Satyavati quedó inerte, tendido a los pies de Savitri. Cumplida su misión, Jama iba a alejarse cuando advirtió que la joven lo miraba con ojos implorantes. ¿Qué deseas? Has compartido con tu esposo el año que le quedaba de vida sobre esta tierra desde el día en que te uniste a él. Ahora te corresponde dar honorable sepultura a su cuerpo. Entonces, la joven se atrevió a replicar. Poderoso Jama, en el libro de los deberes está escrito que la esposa debe seguir a su marido donde quiera que él vaya. Yo he respetado siempre tal precepto, ¿sabes? Y no puedo abandonar el espíritu de Satyavati. Entonces Jama, sin detener la marcha, respondió con calma. Has pronunciado palabras sensatas y sabias. Tu voz armoniosa me ha llegado al corazón. Pero hay disposiciones que no pueden alterarse ni infringirse. No me es posible acceder a tu pedido. Sin embargo, quiero dejarte algún consuelo en tu desgracia. Pídeme una gracia que no sea la vida de Satyavati y te la concederé. Bien, haz entonces que los ojos de mi suegro, el anciano de Umatsena, vuelvan a ver la luz. Que así sea, dijo solemnemente Jama y reanudó la marcha. Savitri agradeció, pero siguió corriendo tras el gigante. Dime, ¿deseas algo más? Preguntó este. Señor de los héroes, escucha por favor mi ruego. La compañía de los buenos es uno de los mayores bienes para los mortales. ¿Y mi Satyavati era tan bueno? Entonces Jama se detuvo y respondió. Otra vez has hablado sabiamente. Pero me es absolutamente imposible restituir el espíritu al cuerpo de tu esposo. Pídeme cualquier otra gracia y te la concederé. Está bien. Haz de modo que mi suegro pueda recuperar su reino. Bien, así sea. De esta manera sentenció Jama. Y a grandes pasos el gigante continuó andando, pero advirtió que la joven lo seguía afanosamente. Se detuvo otra vez para escucharla. Oh, Jama, tu poder es conocido por todo el mundo. Has ordenado a los hombres que guarden la paz y la concordia. Mi Satyavati era pacífico, vivía en paz y armonía con todos. Jamás turbó sus días con una disputa. Tus bellas palabras llegan a mis oídos como las aguas de un fresco arroyuelo a los labios de un caminante sediento. Excepto la vida de tu esposo, te concederé cualquier gracia que quieras pedirme. Está bien, haz que de mi matrimonio nazca un hijo como mi marido. Lo tendrás. Así respondió el gigante, que al ver que la joven lo seguía aún, le preguntó. ¿Y ahora qué quieres? Oh, Jama, escúchame. Los buenos defienden siempre la verdad, que es otro de los sumos bienes de la vida. Mi Satyavati nunca faltó a la verdad. Por esta excelsa condición de mi pobre esposo, concédeme una última gracia. Bien, concedida. Pídeme lo que quieras. Así respondió el dios Jama. Bien, exclamó jubilosamente la joven. Esta vez me concedes de antemano cualquier gracia que te solicite sin ninguna excepción. Pues bien, devuelve la vida a mi Satyavati. Entonces Jama quedó perplejo un instante. Era verdad lo que afirmaba Savitri.
Había prometido concederle una última gracia y no había puesto restricciones. Debía cumplir entonces la promesa. Está bien. Tu devoción y tu constancia han vencido, bella y sabia mujer. Mereces la gracia que me solicitas. Vivirás muchos años en la feliz compañía de tu esposo y tendréis muchos hijos. Tu suegro ya ha recuperado su vista y dentro de poco recuperará sus dominios. Savitri iba a arrodillarse ante el generoso gigante, pero éste ya había desaparecido. Entonces corrió hacia el lugar en que había dejado tendido el cuerpo de su marido. Este yacía aún inmóvil, con los ojos cerrados, pero la joven estaba sostenida por la fe, así como hasta entonces había mantenido viva la esperanza. Puso la cabeza del joven sobre sus rodillas y esperó confiada. La joven miró amorosamente el rostro de su esposo, aguardando el milagro que había de arrancarlo de ese sueño misterioso y terrible que un día acomete a todos los seres vivientes y los aleja para siempre de nuestro lado. La vida volvió lentamente al cuerpo yerto. Un leve suspiro elevó el pecho de Satyavati, que enseguida abrió los ojos. Su mirada se encontró con el rostro sonriente de su mujer y creyó que aquello había sido solamente un simple desvanecimiento. Cargados de frutos de la selva, los dos jóvenes llegaron a la cabaña antes de la puesta del sol. La alegría más grande reinó aquella tarde en la cima del monte. Hacía mucho que el anciano de Umatsena no veía la luz del sol. Lo vio ponerse en el lejano horizonte y luego contempló el bello rostro de la esposa y de su hijo. Al día siguiente, los 4 habitantes de la cima vieron que escalaba el monte una numerosa comitiva. Eran funcionarios, cortesanos y guerreros que venían a suplicar al anciano que volviera a su reino a empuñar el cetro y a ceñir la corona. Y así, amigo mío, terminó el ermitaño mirando fijamente a Yudhishthira. Así termina la leyenda que demuestra que nunca hay que perder la esperanza y desesperar del oportuno socorro del cielo. Los 4 huéspedes de la choza, que habían escuchado con respetuosa atención el largo relato del viejo, se serenaron un tanto. Yudhishthira comparó las peripecias del rey ciego con la leyenda de su propia situación e iba comprendiendo que no todo había sido desgracia. Él había encontrado hombres perversos que querían su muerte, pero el cielo no lo había permitido, salvándolo de acechanzas, del incendio, de monstruos y de otros peligros. Y casi todas las personas amadas estaban junto a él. Tenía razón el anciano que los hospedaba. ¿Con qué derecho podía clamar contra el cielo porque no acudía con premura a sacarlo de aquella situación desesperada? Sintiendo rubor por las palabras proferidas antes, Yudhishthira reconoció su error, agradeció al viejo, se despidió de él y junto con su madre y sus hermanos salió de la cabaña. Antes de que se alejaran sus huéspedes, el ermitaño les sugirió que al llegar a la cercana ciudad de Ekasiara se dirigieran a la casa de un viejo brahmán amigo suyo. Después de varias horas de marcha, la reina Kunti y sus 3 hijos, Yudhishthira, Bhimasena y Arjuna, llegaron a Ekasiara. Gracias a la indicación del ermitaño, encontraron enseguida la casa del brahmán. Este los recibió afablemente y les cedió uno de los 2 cuartos de su modesta vivienda. Los 4 fugitivos pasaron algún tiempo tranquilos. Yudhishthira, Bhimasena y Arjuna salían diariamente a mendigar para comer, y cuando volvían, la reina Kunti repartía lo recolectado. Al robusto Bhimasena le tocaba siempre la mitad, y los demás se dividían el resto.
A pesar de la relativa tranquilidad de que gozaban, reunidos bajo la mirada materna, los tres jóvenes no podían evitar la nostalgia de la patria y de los bienes perdidos. La ciudad de Cassiara era bella, y los jóvenes la recorrieron varias veces en sus peregrinaciones de mendicantes. Rodeada de praderas y bosquecillos, y con plazas y palacios magníficos, era para los fugitivos un adecuado lugar de residencia. Pero el pensamiento de todos volaba continuamente a las cúpulas del Palacio Real de la Ciudad de los Elefantes, en cuyo amplio parque habían transcurrido tantas horas felices en otros tiempos. Además, la humillación de pedir limosna para vivir y las privaciones de todo género a que estaban sometidos les oprimía el corazón. Una noche, la reina, viendo que sus tres hijos permanecían mudos reunidos junto al escaso fuego, quiso distraerlos narrándoles una historia. Escuchen lo que voy a contarles. Había una vez un rey que recibió el consejo de un santo brahmán de organizar una batida de caza en la floresta vecina para alejar a las fieras. El monarca obedeció y, abandonando las comodidades de la ciudad, dirigió una expedición que debía durar un tiempo. En el palacio quedaban sus ministros, que aconsejarían a su esposa en los asuntos urgentes del gobierno, así como en otras cuestiones de menor importancia. Una tarde, cansado por una dura jornada de caza, el rey se sentó junto a la orilla de un río y pensó en su amada esposa, en lo feliz que estaría al lado de ella y de los suyos. Mientras descansaba de las fatigas de la jornada, observaba embelesado a los pájaros que ágilmente saltaban en los árboles de rama en rama. Hubiera querido tener alas para volar hasta el palacio, y expresó este pensamiento en alta voz. Un halcón que estaba posado sobre una rama vecina le habló en estos términos. «Parece que estáis atacado de melancolía, poderoso rey. ¿No es así?» El rey se maravilló al oír las palabras del ave, y pensando que podría tratarse de algún espíritu propicio que se le presentaba bajo el aspecto de un halcón, le respondió respetuosamente. «Estaba pensando en poder abrazar y besar a mi esposa, pero estoy lejos del palacio y mi deber es terminar mi tarea. ¿Y por qué no le mandas un mensaje? Un beso, por ejemplo». «¿Qué? ¿Un beso?» «Un beso, sí. ¿Y cómo, pues?» «Pues estampándolo en la hoja de un árbol». «Bah, ¿y quién lo haría llegar a los labios de mi mujer?» «Pues yo». «¿Tú?» «Sí, yo. ¿No confías acaso en el poder de mis alas?» El rey siguió el consejo del ave. Arrancó una hoja del árbol en el cual estaba posado el halcón y la entregó a éste. El ave emprendió rápido vuelo llevando la hoja en el pico. Estaba por llegar al palacio cuando el alado mensajero fue atacado por un buitre. Para defenderse, el halcón tuvo que soltar la hoja. Esta, llevada por el viento hacia la selva, después de balancearse en el aire, cayó finalmente en el agua del río, a cuya orilla estaba descansando el rey. Cuando éste la vio llegar, transportada por la lenta corriente, se maravilló. Siguió su curso costeando el río, hasta que la hoja se detuvo al pie de unos juncos. El rey se acercó, apartando los primeros juncos, y ¡oh sorpresa! Encontró allí dos criaturas, un niño y una niña, desnudos y llorosos, mirando un poco asustados al guerrero. Este los recogió y ordenó a sus soldados que buscasen a los padres. Horas después, los soldados volvieron y dijeron que en aquella zona no habitaba nadie. Aquella noche las criaturas fueron alimentadas convenientemente y se durmieron enseguida. El rey los miraba conmovido.
Él no tenía hijos y pensó que su esposa recibiría a aquel varoncito y a aquella niña como un espléndido regalo. Ordenó a 2 soldados que llevasen a las 2 criaturas al palacio y efectivamente la reina los recibió con gran regocijo. Las averiguaciones que se hicieron para encontrar a los padres no dieron ningún resultado. Entonces el rey propuso a su esposa adoptarlos como hijos. La reina no esperaba otra cosa. Su felicidad parecía no tener límites. Pasaban los años y las criaturas crecían sanas, robustas, inteligentes y buenas. Pero desgraciadamente, a medida que pasaba el tiempo, se notaba que el cuerpo de la jovencita olía cada vez más a pez de mar. ¿Qué sería aquello? ¿A qué se debería tal fenómeno? Las criaturas no habían sido encontradas a orillas del mar. No se podía pensar, pues, que pudieran ser hijos de alguna sirena marina. No se comprendía de dónde provenía ese olor, porque la jovencita no tenía heridas ni enfermedad alguna, y su piel era pura y tersa como la seda. Era además la más bella niña del mundo, con ojos luminosos y cabellos negros como el ébano. De espíritu alegre y sociable, sonreía a todos y solía expresarse con palabras suaves y afectuosas. Pero su olor a pez marino era tan fuerte que provocaba náuseas a quien quiera que se acercaba a ella. Era verdaderamente un fenómeno incomprensible. Todos los medios empleados para hacer desaparecer el olor a pez del cuerpo de la niña fueron vanos. No había forma de lograrlo. A pesar de las excelentes dotes de inteligencia y del buen corazón de la jovencita, la gente no soportaba su contacto. Todos, desgraciadamente, huían de ella. ¿Y ahora qué podemos hacer? Así se decía el rey en medio del mayor desconsuelo. Estaba entristecido por aquella desgracia de su hija adoptiva. ¿Qué podemos hacer? Así se decía la buena reina, que había cobrado un profundo cariño a la joven. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Era la pregunta que estaba en los labios de los cocineros, camareros, lacayos, jardineros, funcionarios, cortesanos y ministros que vivían en el Palacio Real. Los mismos padres adoptivos tenían que hacer esfuerzos para vencer la repugnancia que les producía el olor de la joven. Después de 1000 dudas, proyectos y propósitos, el rey pensó adoptar una resolución que le oprimía profundamente el corazón. Había que alejar del palacio a la jovencita y así se lo propuso a su mujer. «Sabes, la desgracia de Sita me aflige profundamente, querida. Yo sé que tú la amas tan tiernamente como yo, pero ya no es posible mantener esta situación. Los cortesanos no se acercan a nosotros con la frecuencia debida. Los ministros consejeros se quejan abiertamente y la servidumbre pone mala cara en presencia de la pobrecita». La reina, que había pensado no separarse nunca de Sita, rompió a llorar ante la decisión de su marido, pero asintió porque le pareció justa. Y al día siguiente, la joven fue dormida con un fuerte somnífero y fue conducida al mismo lugar en que había sido encontrada años atrás. Y luego de unas horas pasó por allí un pescador que navegaba por el río en su barca. Este se maravilló al ver allí dormida a tan bella joven. La subió a bordo y la transportó río abajo. La alojó en su cabaña y, cosa extraña, no advirtió el olor a pez del cuerpo de la durmiente. Esto se explica. En la vivienda del pescador todo tenía olor a pez. La casa, los muebles, las redes, la barca, las ropas y el mismo cuerpo del pescador.
El buen hombre, además de echar las redes, se ocupaba de transportar de una ribera a otra del río una balsa que transportaba hombres, caballos, carros, coches y toda otra clase de vehículos, así como animales de tiro que en apretadas filas venían por la carretera que desde la ciudad llegaba hasta las riberas de ese río turbulento que cortaba el interminable camino. Cuando Sita se despertó y se encontró en aquella choza humilde, comprendió enseguida la razón del cambio. No se afligió demasiado. En la vivienda de un pescador no debía sufrir el desprecio y el alejamiento que habían vuelto tan desagradable su vida cortesana. Y así, ayudando a su protector a seleccionar los peces de las redes y a distribuirlos en los cestos, la joven se sintió feliz. Aquella vida sencilla, cerca de la desembocadura de un gran río en el mar inmenso, le agradaba mucho.